Hola, bienvenidos a esta siguiente lección, donde vamos a conocer el tercer chakra, el chakra plexo solar y el poder personal. La energía del tercer chakra, que es la del poder personal, se convierte en la vibración dominante de nuestro desarrollo durante la pubertad. Nos ayuda aún más en el proceso de individualización, de formar un yo, un ego y una personalidad separados de nuestra identidad heredada. Este centro de energía también contiene muchos aspectos relacionados con el desarrollo del poder personal y la autoestima. El tercer chakra completa la trilogía física del sistema energético humano, igual que los chakras primero y segundo. Se relaciona principalmente con una forma física del poder, donde el primer chakra se hace eco del poder grupal o tribal y el segundo se hace eco del poder que va y viene entre el yo y los demás. El tercer chakra vibra con nuestro poder personal en relación con el mundo externo. Se encuentra ubicado en el plexo solar, o sea, en la boca del estómago. Y su conexión energética con nuestro cuerpo físico es exactamente en el estómago, páncreas, suprarrenales, intestino delgado, vesícula biliar, hígado y la parte media de la columna, situado detrás del plexo solar. El tercer chakra, llamado plexo solar, es nuestro centro de poder personal, el núcleo magnético de la personalidad y el ego. Las enfermedades que se originan aquí son activadas por problemas relacionados con la responsabilidad hacia uno mismo, la estima propia, el miedo al rechazo y la excesiva sensibilidad a la crítica. El tercer chakra medía entre la conciencia más externa y la interiorización de la conciencia. El primer chakra tiene un centro de gravedad externo y siempre está situado dentro de una mente de grupo. El segundo chakra también tiene un centro de gravedad externo, pero afecta a las relaciones y sus efectos en nosotros. En el tercer chakra, sin embargo, el centro de gravedad está interiorizado en parte a la cuestión de cómo es que nos relacionamos con las personas que nos rodean, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos comprendemos. La séfira de Netzach representa la cualidad divina de la resistencia y la séfira de Hod simboliza la majestad de lo divino. En el sistema chakral, estas dos cualidades forman pareja, porque dentro de la tradición cabalística, las dos representan las cualidades que necesitamos para erguirnos como personas individuales. Así, Netzach y Hod se representan simbólicamente con las piernas del cuerpo. También se consideran la fuente de la profecía y el centro de la visión simbólica. El significado simbólico de Netzach y Hod forma un potente lazo espiritual con el sacramento de la confirmación. Este sacramento representa el surgir del yo consciente, es decir, esa parte de la personalidad humana que se externa y que está naturalmente alineada con lo sagrado. Los miedos principales son al rechazo, a la crítica, a parecer estúpido y a no cumplir las propias responsabilidades. Todos los temores relacionados con la apariencia física, como el temor a la obesidad, la calvicie o la vejez, miedo de que otras personas descubran nuestros secretos. La autoestima, respeto propio y autodisciplina, ambición, capacidad para generar acción y para manejar una crisis, valor para correr riesgos, generosidad, ética y fuerza de carácter son las fuerzas principales de este chakra. La verdad sagrada del tercer chakra es respétate a ti mismo, tema apoyado por las energías espirituales de la Sefirot, de Netzach y Hod.
por el sentido simbólico del sacramento de la confirmación y el poder inherente al tercer chakra. Las energías que se unen en este chakra solo tienen un objetivo espiritual: ayudarnos a madurar en la comprensión propia, es decir, la relación que tenemos con nosotros mismos y la forma en que nos sostenemos solos y nos cuidamos. La cualidad espiritual que confiere el sacramento de la confirmación es el respeto hacia uno mismo. Este sacramento también simboliza el paso de la infancia a la edad adulta. Todos hemos afrontado o vamos a afrontar una experiencia que nos revela nuestras fuerzas y debilidades interiores como algo al margen de la influencia de nuestros mayores. La cualidad espiritual inherente al tercer chakra nos impulsa a crearnos una identidad separada de nuestro yo tribal. Este chakra también es el responsable del desarrollo de la autoestima. La forma en que uno se siente consigo mismo, si se respeta o no, determina la calidad de vida, la capacidad de triunfar en los negocios o el trabajo, las relaciones, la curación y las habilidades intuitivas, la comprensión y aceptación de uno mismo. El lazo que forma consigo es en muchos sentidos el principal desafío al que se enfrenta. La verdad es que si una persona no se gusta a sí misma, será incapaz de tomar decisiones sanas. En lugar de eso, cederá a otro su poder personal para tomar decisiones, a alguien a quien desea impresionar o ante quien cree que debe ser débil para obtener seguridad física. Las personas que tienen poca estima propia entablan relaciones y se ven inmersas en situaciones laborales que reflejan y esfuerzan esa debilidad. Nadie nace con una autoestima sana. Esta cualidad hemos de aprenderla a lo largo del proceso de vivir, a medida que vamos haciendo frente a un desafío tras otro. El tercer chakra en particular se hace eco de las fronteras del cuerpo físico. ¿Somos fuertes o débiles físicamente? ¿Capaces o discapaces? ¿Hermosos o llenos de cicatrices? ¿Demasiado altos o demasiado bajos? Desde el punto de vista espiritual, todas y cada una de las ventajas y limitaciones son ilusorias, meros accesorios. Sin embargo, la aceptación o resistencia a esos accesorios es fundamental para entrar en la vida adulta espiritual. En realidad, desde la perspectiva espiritual, el mundo físico no es otra cosa que nuestra aula. Pero en esta aula se nos presenta el siguiente reto. Dados el cuerpo, el entorno y las creencias que tiene una persona, hará elecciones que fortalezcan su espíritu o elecciones que dispersen su poder en las ilusiones físicas que la rodean. Los retos del tercer chakra nos harán evaluar una y otra vez nuestro sentido de poder personal y nuestra identidad con relación al mundo externo. Reordenamos nuestra vida cuando preferimos el espíritu a las ilusiones de las circunstancias físicas. Cada vez que hacemos una elección o bien nos involucramos más en el mundo físico ilusorio o bien invertimos energía en el poder del espíritu, cada uno de los 7 chakras representa una versión o manifestación diferente de esta única enseñanza esencial. Cada vez que decidimos fortalecer nuestro poder interior, limitamos la autoridad que tiene el mundo físico sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra mente y nuestro espíritu. Desde el punto de vista de la energía, cada elección que fortalece el espíritu refuerza el campo energético, y cuanto más fuerte es el campo energético, menos conexiones hay con personas y experiencias negativas. Cuanto más se fortalece el espíritu, menos autoridad ejerce en nuestra vida el tiempo lineal. Hasta cierto punto, el tiempo lineal es una ilusión del mundo físico, relacionado con la energía física de los 3 primeros chakras.
Para las tareas físicas necesitamos energía física, por ejemplo, cuando se trata de llevar una inspiración de pensamiento a forma, lo hacemos con pasos lineales, pero cuando se trata de creer en nuestra capacidad para sanar, es necesario reexaminar el concepto de tiempo. La ilusión de que curarse exige mucho tiempo tiene muchísima autoridad en nuestra cultura. Creerlo lo hace cierto. El Génesis dice que Yahvé insufló un suspiro de vida y el hombre se hizo un ser viviente. Cuando decidimos creer algo, insuflamos nuestro suspiro a esa creencia, dándole así autoridad. Nuestra cultura cree que sanar de los recuerdos dolorosos de la infancia requiere años de psicoterapia, pero no tiene por qué ser así. Si lo creemos, podemos sanar los recuerdos dolorosos y quitarles la autoridad que tienen en nuestra vida de una forma muy rápida. Llegamos a medir la duración del proceso de curación por el tiempo que le atribuye la mente tribal. Por ejemplo, actualmente la mente de grupo cree que ciertos cánceres tardan 6 meses en matarnos, que las personas afectadas por el SIDA pueden vivir entre 6 y 8 años, que el luto y la aflicción por la muerte del cónyuge requiere por lo menos 1 año, y que la aflicción por la muerte de un hijo podría no acabar jamás. Si creemos estas estimaciones, damos poder sobre nuestras vidas a la mente tribal, en lugar de ejercer nuestro propio poder personal. Si el espíritu de la persona es lo bastante fuerte para retirarse de la autoridad de una creencia de grupo, es suficientemente capaz en potencia de cambiar su vida. Y con este método de meditación, donde entramos a vibraciones alteradas de conciencia, el resultado termina siendo excesivamente rápido, fácil y dinámico. Por lo cual te invito en este curso, estés muy atento, muy atenta a tus meditaciones para que aceleres y agilices tu sanación emocional, mental y personal. Continuamos con este chakra. El sentido simbólico del sacramento de la confirmación es que adquirimos vida por dentro, autorizándonos, dándonos poder interiormente. La autoestima y el poder personal consciente a veces se desarrollan en un momento memorable de la vida, que significa una iniciación a la edad adulta espiritual. Tal vez en un repentino destello de comprensión, la persona ve la manera de realizar una tarea que antes le parecía abrumadora. Tal vez se ve a sí misma poderosa y comprende que es capaz de lograr objetivos de todo tipo, desde una buena forma física hasta éxito económico. Desarrollar confianza en la propia capacidad de lograr objetivos es una de las maneras en que el poder personal se convierte en agente del cambio personal. Al mismo tiempo puede producirse un cambio similar en la vida espiritual o simbólica de la persona. La adquisición de poder interior cambia el centro de gravedad, pasando de lo externo a lo interno, lo que es señal de un pasaje o paso espiritual. En muchas culturas se practica un rito de pasaje para la gente joven, rito que representa la entrada del espíritu en la edad adulta. El sentido del yo más poderoso o capacitado también puede desarrollarse en fases a lo largo de la vida, en una serie de mini iniciaciones. Cada vez que avanzamos en autoestima, aunque sea un poquito, tenemos que cambiar algo en nuestra dinámica externa. Generalmente detestamos el cambio, pero una iniciación representa la necesidad de cambiar. Es posible que la persona acabe una relación porque se ha hecho más poderosa y necesita una pareja más fuerte, o tal vez deje un trabajo porque necesita salir de situaciones seguras y familiares y poner a prueba el alcance de su creatividad. Si se producen demasiados cambios a un ritmo excesivamente rápido, puede resultar abrumador.
de modo que intentamos administrar la capacitación aceptando los desafíos o problemas de uno en uno. Al hacerlo así, los cambios que experimentamos forman una pauta en nuestro viaje hacia el poder personal. Para llegar a este poder personal, pasamos por 4 fases que a continuación te describo. La propia estima o autoestima se convirtió en una expresión popular a comienzos de los años 60, década de revolución que redefinió nuestra visión de la persona capacitada, autorizada. Entonces se aceptó que la propia estima es esencial para la salud de hombres y mujeres y se redefinió la salud, incorporando la salud psíquica y la espiritual a la salud física. Cada una de las 3 décadas siguientes afinó todavía más esta nueva definición de autoestima. Las tendencias sociales de los periodos comprendidos entre los años 60 y los 90 reflejan simbólicamente las fases de desarrollo de la autocapacitación que experimentamos cada uno como individuos. Después de la década de revolución de los años 60, vino la década de los 70, que fue de involución. La energía en bruto liberada durante los años 60, que derribó barreras externas, condujo a la tarea de los años 70 de derribar barreras internas. En esta década, la psicoterapia se convirtió en una palabra corriente. Los años 70 fusionaron 2 nuevas fuerzas psicológicas. En primer lugar, el potente término yo o ego se liberó de su prisión puritana, en la que el único sufijo permitido era ismo o ista. Durante siglos, la palabra egoísmo había impedido a la gran mayoría de las personas actuar en pos de cualquier forma de desarrollo personal. Los años 70 hicieron aceptable y de uso común el prefijo auto, automotivado, autocuración, autoconciencia. Este simple cambio equivalió a darnos a cada uno nuestra propia llave del jardín secreto, en el cual, con un poco de ayuda, descubríamos que realmente podemos caminar solos. No es de extrañar que esta fascinación por el yo se llevara al extremo, para probar hasta dónde podía llevarnos el poder de nuestros nuevos yoes. El tema de los años 80 fue el consentimiento del yo, el narcisismo. La atmósfera narcisista de los 80 nos hizo sentir como si de pronto fuéramos libres para satisfacer todos nuestros deseos físicos, y efectivamente, nos consentimos hasta extremos insospechados. ¿Con qué rapidez podemos hacernos ricos? ¿Con qué rapidez podemos transmitir información? ¿Con qué rapidez podemos convertir nuestro mundo en un tecnoplaneta? ¿Con qué rapidez podemos adelgazar? ¿Con qué rapidez podemos sanar? Incluso el objetivo de hacernos conscientes anteriormente era una tarea sagrada que requería toda una vida consagrada al trabajo. Se convirtió en algo que parecía que podía alcanzar en una semana, si se pagaba dinero suficiente. Ese autoconsentimiento llega a un punto de saturación, y cuando entramos en los años 90, el péndulo ya ha oscilado del mundo exterior al interior, dirigiendo todas esas modalidades de energía hacia la evolución personal, hacia la formación de un yo lo bastante poderoso para estar en el mundo sin ser del mundo, un yo que sepa disfrutar de la magnificencia del mundo físico sin permitir que sus muchas ilusiones le agoten el alma. Revolución, involución, narcisismo y evolución, estas son las 4 fases a través de las cuales avanzamos hacia el logro de la propia estima y la madurez espiritual. Una persona espiritualmente adulta hace participar con discreción sus cualidades espirituales interiores en sus decisiones cotidianas.
Los pensamientos y actividades espirituales son inseparables de los otros aspectos de la vida. Todos se convierten en uno. Una persona puede pasar años en cada fase o solo unos cuantos meses, pero al margen de lo que dure cada fase, inevitablemente tendrá que esforzarse a resolver los desafíos particulares de su carácter, ética, moralidad y respeto propio. Hemos de trabajar para descubrirnos, comprender por qué guardamos secretos, tenemos adicciones o culpamos a los demás de nuestros errores. Hemos de esforzarnos en comprender por qué nos resulta difícil recibir o hacer un elogio, o si sentimos vergüenza interior. Necesitamos poder enorgullecernos de nuestro carácter y nuestros logros sin sentirnos mal por ello. Necesitamos conocer los parámetros de nuestro carácter, cuánto vamos a ceder o transigir y dónde debemos fijar el límite, e incluso si fijamos un límite. La creación de una identidad propia se apoya en el autodescubrimiento, no en la herencia biológica y étnica. Esta primera fase del descubrimiento propio es la revolución. El desarrollo de la autoestima requiere un acto de revolución o de varias mini revoluciones mediante el cual nos separamos del pensamiento grupal y establecemos nuestra propia autoridad. Es posible que de pronto veamos que nuestra opinión difiere de la de nuestros familiares o amistades, pero en cualquier caso tendremos dificultad para liberarnos de la energía del grupo, cuya fuerza depende del número y de la oposición contra la mayoría de las expresiones de individualidad. El acto de encontrar nuestra voz, aunque sea en mini revoluciones, es importante espiritualmente. La madurez espiritual no se mide por la complejidad de las opiniones de una persona, sino por su autenticidad y el valor necesario para expresarlas y mantenerlas. Al decir valor no me refiero a la terquedad intratable de dos personas enzarzadas en una discusión. Esa dinámica es un juego de poder del segundo chakra. La madurez espiritual, por el contrario, es la capacidad de mantener con firmeza una opinión, dado que refleja una auténtica creencia interior. La segunda fase es la involución. Cada nuevo encuentro, deseo o propósito que tenemos le pregunta a nuestro yo interior: ¿qué otra cosa creo? ¿Qué otra cosa pienso? ¿Deseo conocerme? Esto es una petición de información. Cada vez que se produce una situación nueva, la información entra a raudales en nuestras entrañas. Las personas y circunstancias nuevas nos despiertan sentimientos. En esta fase de involución, evaluamos el mundo externo y si se adapta a nuestras necesidades, con frecuencia, este autoexamen lleva a la persona a centrar la atención en su relación con Dios y la finalidad de su vida. Pero primero ha de desarrollar cierto grado de vigor interior que le dé fuerzas para controlar las consecuencias del pensamiento autoexaminador. La tercera fase es el narcisismo. Aunque tiene mala fama, a veces el narcisismo es una energía muy necesaria en el trabajo para desarrollar un sentido fuerte del yo, darnos una nueva imagen, por ejemplo, un nuevo corte de pelo, ropa nueva, tal vez incluso una nueva forma corporal mediante ejercicios. Indica que se están produciendo cambios dentro de nosotros. Mientras estamos en esta fase vulnerable, es posible que nos encontremos con fuertes reacciones críticas por parte de nuestra tribu o colegas, pero la energía narcisista nos da agallas, firmeza para recrearnos, remodelarnos y cambiar nuestras fronteras ante la oposición. Los cambios que se producen en esta fase nos preparan para los cambios internos más importantes que vienen a continuación. Cuarta fase, que es la evolución. Esta última fase en el desarrollo de la propia estima
es interior. Las personas capaces de mantener sus principios, su dignidad y su fe sin comprometer ninguna energía del espíritu son personas evolucionadas interiormente, como Gandhi, la Madre Teresa, Nelson Mandela. Evidentemente, el mundo está lleno de personas mucho menos famosas que han logrado este grado de autoestima, pero el espíritu de estas 3 personas se hizo cargo de su entorno físico, y ese entorno cambió para dar cabida al poder de su espíritu. Estas 3 personas, por cierto, fueron consideradas narcisistas durante alguna fase de su desarrollo. A la Madre Teresa, por ejemplo, en su primera época, casi la obligaron a dejar 2 comunidades religiosas, debido a que su visión del servicio a los pobres era mucho más intensa de lo que podían soportar sus hermanas. Durante ese tiempo se la consideraba ensimismada y narcisista. Tuvo que pasar por un periodo de profunda reflexión espiritual y cuando llegó el momento oportuno, actuó según le indicaba su guía intuitiva. Al igual que Gandhi y Mandela, entró en una fase de evolución en la cual la personalidad se convirtió en persona, fuerza arquetípica que podría inspirar y estimular a millones de personas. Cuando el espíritu toma el mando, el mundo también se rinde ante su fuerza. Desarrollar la comprensión, la independencia y el respeto propios no resulta sencillo, aun cuando el viaje solo conste de 4 fases o etapas. El tercer chakra rebosa de energía. Las energías de las ambiciones personales, el sentido de la responsabilidad y el respeto por nuestras fuerzas y debilidades. Y también las energías de los miedos y secretos que aún no nos atrevemos a encarar. Dado que solemos estar desgarrados por conflictos personales, nos produce una gran turbación encontrarnos con el desafío espiritual de vaciarnos para poder llenarnos, morir de cara a los viejos hábitos e imágenes propios para renacer. Sin embargo, el camino del desarrollo de la independencia y madurez es mucho más que un acto psicológico de salud. Convertirse en experto del proceso interior del conocimiento propio y de la visión simbólica es una tarea espiritual fundamental que lleva al crecimiento de la fe en uno mismo. Trabajar con la meditación expansiva no nos permite evitar el desafío de encarar nuestros miedos. No hay ningún atajo para convertirse en una persona sana y completa, y desde luego las capacidades intuitivas no son la respuesta, sino sencillamente la consecuencia natural de tener una autoestima que estás tocando por medio de la meditación. Biológicamente estamos hechos para aprender estas enseñanzas. El cuerpo prospera cuando el espíritu prospera. El tercer chakra encarna la verdad sagrada. Respétate a ti mismo, verdad respaldada por el sentido simbólico de la Sefirot de Nesaj y Hod, y por el sacramento de la confirmación. Cuando adquirimos la fuerza y el vigor que proporciona vivir con autoestima, nuestras capacidades intuitivas emergen naturalmente. Y desde esta naturaleza empezamos a fluir con la vida de tal manera que se hace próspera, abundante y llena de riqueza en nuestras relaciones personales, económicas y totalmente de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué te parece la enseñanza de este tercer chakra? Es muy importante fortalecerlo porque de él depende nuestra autoestima y nuestro poder personal. Te invito a que hagas las meditaciones que corresponden a este chakra, te fortalezcas y crezcas totalmente en tu autoestima y en tu poder personal. Gracias. Te veo en la siguiente lección.